Ok, ¿estamos listos? Muy bien, hermanos, vamos a entrar al mensaje de esta mañana y quiero que por favor vayan a sus Biblias y abran allí el Evangelio de Juan, donde tuvimos la lectura dentro de la dirección del culto, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Ahí vamos a estar meditando el día de hoy. Pero antes de ir ahí, hermano, yo quiero que vayas en oración, en una actitud de oración a Dios, y le pidas a Dios que te dé el entendimiento, que me dé el entendimiento a mí para poder compartir la palabra y que todos podamos salir de aquí edificados, retados a un nuevo día, a un nuevo comienzo. No se trata de venir, hermano, solamente por cumplir un horario, se trata de venir, recargar esas pilas, prepararnos para las luchas que se nos van a enfrentar toda la semana, porque ¿quién tuvo luchas esta semana? Tenemos luchas constantes. A eso venimos, a prepararnos. El Señor nos da la palabra para prepararnos e enfrentar los retos que la vida nos va a presentar el día de mañana o hoy mismo saliendo de aquí. Así que vaya en actitud de oración y dígale a Dios que hable a su vida el día de hoy. Padre, queremos, Señor, nuevamente pararnos detrás de este púlpito con todo el cuidado, con toda la precaución, Señor, para poder compartir tu palabra de una manera clara, sencilla, pero poderosa. Y para eso, Señor, sería imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas y en nuestra sabiduría, la cual no es nada. Queremos depender, Señor, de tu Espíritu Santo y que a través de él, Señor, salga la palabra correcta, precisa, para que hoy nuestras vidas sean ministradas en esta mañana. Desconozco el corazón de las personas, pero tú sí los conoces, Señor. Tu Espíritu Santo les conoce y sabes la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Así que según la necesidad que tengamos, Señor, vacía la bendición de tu palabra en el corazón y en la mente de cada uno de los oyentes. Rogando todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este mensaje, hermano, lleva por título Adorando a Dios a mi conveniencia. ¿Alguna vez has adorado a Dios a tu conveniencia, hermano? Tal vez no lo has pensado, o tal vez no lo has analizado, o tal vez sí estás consciente que muchas veces has adorado a Dios bajo tu conveniencia y mi conveniencia, buscando acomodar las cosas a nuestra conveniencia para poderlo adorar. Pero cuando terminemos este mensaje, voy a volver a hacer la pregunta y podrás contestarte si realmente después de analizar todo este mensaje, seguimos adorando a Dios a nuestra conveniencia o lo estamos haciendo correctamente. Todos tenemos o teníamos una idea equivocada de cómo adorar a Dios antes de venir a la iglesia. Yo creía que lo adoraba de una buena manera, tú creías que lo adorabas de una buena manera. Pero cuando llegas al conocimiento de la palabra y empiezas a leer y empiezas a recibir enseñanza, nos damos cuenta, gracias hermana, nos damos cuenta que estábamos equivocados. ¿Y qué empezamos a hacer, hermano? Empezamos a quitar la idolatría, empezamos a quitar las imágenes, los santos, empezamos a quitar todo aquello que sabemos que la Biblia enseña que no es correcto. Y después de que los hemos quitado, nos sentimos bien. Y pensamos que ya empezamos a hacer las cosas correctamente. Y luego empezamos a venir a la iglesia, a asistir con más frecuencia, a ser fieles. Y empezamos a cantar, empezamos a alabar a Dios, a venir los domingos y creemos que eso es adorar a Dios. Y te sorprenderá saber, hermano, que adorar a Dios no es venir el domingo, no es cantarle aquí. Eso no es adoración a lo que se refiere la palabra de Dios. Porque tal vez tú y yo pensamos que así es. O tal vez pensamos que antes lo adorábamos bajo mi conveniencia, pero ahora que estoy viniendo a la iglesia ya no lo adoro bajo mi conveniencia, ahora lo adoro bien.
Y ahorita que escuches el mensaje te vas a dar cuenta que muchas veces, ya estando en la iglesia, ya siendo cristiano, ya arrepentido, seguimos adorando a Dios de una manera incorrecta. Pero para esto tenemos que definir el concepto de la palabra adorar, adoración. Tenemos que descubrir qué significa, qué quiso decir el Señor cuando dice adoración, adorar. Y para esto, hermano, vamos a ir al capítulo 4 de Juan. Y vamos a ver dos textos ahí, hermano. Ya leyeron la historia todos, ya saben de qué se trata, la mujer samaritana, el encuentro con Jesús. Ya hemos predicado ese mensaje, esa porción, la hemos predicado no una vez, varias ocasiones. Pero hoy quiero concentrarme en dos textos. El capítulo 4 y el texto va a ser el 22 al 24. Pero vamos a leer el 22. Ve conmigo ahí al versículo 22. Cuando lo tengas con un amén me lo confirmas. Lo leemos todos juntos. ¿Y qué dice, hermano? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Está teniendo esa conversación Jesús con la samaritana, y la samaritana le dice unos textos antes, es que ustedes los judíos dicen que nada más se adora en Jerusalén. Y Jesús la corrige, hermano, y le dice, ustedes adoran lo que no saben. Dice, mas nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús era judío. Ahora, le dice, ustedes adoran lo que no saben. Tú y yo adorábamos lo que no sabíamos. Creíamos que estábamos bien, pero adorábamos lo que no sabíamos. Cuando llegas a empezar a estudiar la palabra, empiezas a adorar lo que ya sabes, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente, no hay otra. Ok, empezamos a corregir todo eso. Primer punto, adoramos a Dios bajo mi conveniencia. Hermano, tal vez ahorita tú puedes pensar y decir, yo no creo, pastor, que yo adore a Dios a mi conveniencia. Yo creo que lo estoy haciendo correctamente. Te pregunto, hermano, ¿has condicionado a Dios de acuerdo a tus tiempos? ¿Has condicionado a Dios de acuerdo a tu agenda? ¿Le has dado prioridad a otras cosas cuando te tocaba venir a adorar a Dios? Entonces, la respuesta es sí, lo estoy adorando cuando tengo oportunidad, cuando quiero, cuando puedo, no cuando se debe de hacer. Y entonces ahí encajamos en el grupito de aquellas personas que adoramos a Dios por conveniencia. Y entonces, hermano, empezamos a tener una adoración equivocada. Pero para empezar, tenemos que definir la palabra adoración. Primero le dice Jesús a la mujer, ustedes adoran lo que no saben. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí está la clave, hermano, de este mensaje. Los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dos palabras, espíritu y verdad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermano. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Cuando entendamos esto, cuando entendamos la palabra adoración, ¿qué significa? Vamos a darnos cuenta que muchas veces hemos estado adorando a Dios equivocadamente. Porque podemos pensar que venir el domingo, orar el domingo, leer el domingo, ofrendar el domingo, yo ya vine a adorar a Dios. ¿Cuántos tenían esa idea? Que vienes a adorar a Dios y cuando haces este proceso de culto, tú ya estás adorándolo. Entonces alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo ahí en la iglesia? Vine a adorar a Dios. Y pensamos que esa es la adoración solamente. Y el otro domingo me vuelvo a presentar y hago lo mismo.
Y el otro domingo me vuelvo a presentar y hago lo mismo. Entonces yo me declaro un adorador de Jesús, un adorador de Dios. Porque vine, leí, oré, le eché a la ofrenda, entonces yo ya siento que hice una adoración. No. Y si alguien más dice, bueno, pastor, es que yo doy clases, yo predico, yo canto, yo cocino, yo hago el aseo, yo participo en algunas cosas en la iglesia, y piensas que eso es adoración, también estamos equivocados. No es el concepto de adoración directamente. Eso es servir. Escúchalo bien, es servir. Adorar es otra cosa. Y si tú piensas que hacer eso ya estamos cumpliendo, tenemos la idea bien equivocada. Si piensas que cantar, levantar las manos, llorar, sentir bonito y sentir que como que estamos en otra dimensión, es adorar. Y ya salimos, nos vamos, ya cumplimos la adoración. No. Y yo sé que ahorita estás con la mente pensando, bueno, pues entonces, ¿de qué es la adoración? ¿Qué significa adorar? Ahorita vamos a entrar directamente al concepto de la adoración, pero yo quiero que entiendas que todo lo que nosotros hacemos no siempre es adoración. Es parte de un servicio, es parte. Si yo pienso como pastor que porque yo predico aquí y estoy predicando cada domingo, yo ya estoy sirviéndole a Dios y adorándolo, estoy equivocado. Porque esto no es adoración. Esto es parte del servicio, pero no es adorar. Cuando condicionamos el tiempo a Dios, mira, si fuera así, imagínalo por un momento, si fuera así, adorar el domingo, entonces, ¿qué tanto estamos adorando a Dios? ¿2 horas? ¿2 horas y media? Si piensas que leer el domingo la palabra, los 26 textos que se leyeron hoy, ya, entonces, ¿qué tanto estás adorando? Si piensas que echarle a la ofrenda es adoración, ¿qué tanto estás adorando? Sí me estoy explicando. No es adoración lo que yo vengo y hago el domingo. No. Eso es parte de un servicio. Y si yo predico, yo canto, yo toco un instrumento, manejo la computadora, o hice el aseo, o me voy a la cocina y preparo alimentos para servir a la congregación, yo pienso que ya estoy sirviendo, ya estoy adorando a Dios por eso. No es el concepto de adoración. Y entonces sigue la pregunta en el aire. Pastor, entonces, ¿qué es adorar? Porque no estoy entendiendo. Yo pienso que lo que estoy haciendo, estoy adorando a Dios. Porque pensamos que un ministerio es adoración. No. Nosotros adoramos a Dios a nuestra conveniencia muchas veces porque escúchalo bien eso, buscamos que a través de lo que yo haga, Dios se agrade y conteste lo que yo pienso que debe de contestarme. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí se han esforzado por hacer lo mejor que se puede para Dios y aún así Dios no les ha contestado? ¿Alguien se identifica con esto? ¿Te esforzaste? ¿Le echaste muchas ganas? ¿Te esforzaste por un tiempo y hacías lo mejor? Y tú dentro de ese proceso de portarte bien, que fue 1 mes, 2 meses, 1 año, no lo sé, y tú esperabas que a través de esa fidelidad Dios fuera a contestar lo que tú tenías delante de él en petición, y no sucedió lo que tú esperabas, y después te desanimaste y dices, pero yo entiendo que antes no me lo contestara porque no estaba bien, pero ahora que estaba haciendo las cosas bien, ¿por qué no me contestó? ¿Alguien se identifica con esto, hermano? ¿Puede decir amén? Y pensamos que yo puedo hacer esto para manipular la voluntad de Dios para que haga lo que yo pienso que debe de hacer. No funciona así. ¿Por qué? Porque es un concepto equivocado de adoración.
Hoy te traigo nada más 2 puntos, hermano. Segundo punto. Adoradores en espíritu y en verdad. Aquí es donde está la concentración del mensaje, hermano. Si entiendes esto, entonces podré cambiar mi concepto y mi idea de que lo que es verdaderamente adorar a Dios. Hay 2 palabras que dice aquí. Adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiso decir el Señor, hermano, cuando estas palabras las pronunció? Le dice a esta mujer samaritana, mira, va a llegar el momento, viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. No en Jerusalén, no en un templo, no en un lugar establecido. Los verdaderos adoradores van a adorar a Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque después de esto que estaba diciendo Jesús, iba a venir el Espíritu Santo sobre las personas y iba a posar sobre ellos. Y entonces ahora tú eres la iglesia. Ahora el Señor está en ti, no está en un lugar como antes, que estaba en el templo y la gente tenía que ir a ese lugar para adorar a Dios ahí, buscar a Dios ahí. Ahora Dios, a través de su Espíritu, nos manda y está en cada uno de nosotros para que pueda haber una adoración diferente. Ahora, vamos a empezar con el Espíritu. Dice que en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu? Significa, hermano, que ahora el Espíritu Santo a mí, a ti, te va a guiar y te va a enseñar cómo debes de adorar a Dios. No es como yo pienso, no es como yo creo, es como dice la palabra que debemos de adorarlo. Y aquí es donde empieza el problema. Aquí es donde está todo el problema, hermano. Porque muchas veces nos guiamos por los sentimientos. Ten cuidado, hermano. Porque muchas veces yo siento que yo debo de adorar a Dios de esta manera. Y si Él no lo hace, si a Él no lo hace, entonces ellos están mal porque no lo están adorando como yo pienso que deben de adorarlo. Pero ¿qué dice la Biblia? Muchas veces tenemos un concepto equivocado de la adoración. Hay personas que están cantando, hermano, y están aplaudiendo, y el que no aplaude, voltea al que está aplaudiendo y lo ve, dice, este no tiene el Espíritu Santo porque no aplaude. Eso me lo dijeron a mí, hermano, en una iglesia. Yo iba a predicar en esa iglesia, hermano, era invitado a predicar, y el pastor que estaba ahí, el pastor principal, porque me invitó el misionero de esa iglesia, y llega el pastor de la iglesia de él, y cuando me vio que no aplaudía, me dijo, usted no tiene el Espíritu Santo porque no aplaude. Entonces ahora yo estaba equivocado porque no lo estaba adorando como él piensa que Dios debo de adorar. ¿Sí me estás siguiendo aquí? Porque pensamos, hermano, que el sentimiento te va a guiar a adorar a Dios. Y la Biblia no habla de sentimientos, habla de creer. Escúchalo así, entiéndelo. Ten cuidado, hermano, porque dice la Biblia que los verdaderos adoradores son guiados por el Espíritu. Dice que el Espíritu los va a guiar a adorar. Y el Espíritu, hermano, no te va a guiar a adorar en desorden. Porque dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. Y cuando yo adoro a Dios, o pienso que eso es adoración, yo pongo un patrón y digo, la hermana no levantó las manos cuando estaba cantando. Yo creo que no tiene el Espíritu Santo. Porque debe de levantar las manos. Y el que no levanta las manos dice, yo creo que ellos están en desorden porque están levantando las manos. Eso no está bien. Y nosotros hacemos como un guión, un bosquejo, un proceso de cómo debemos de adorar. Si no saltas, si no te hincas, si no tiemblas, si no te caes, entonces es que no estás adorando como debe de ser. Y te vas a la Biblia y no encuentras nada de eso. El Espíritu Santo te va a guiar a adorar de la manera correcta, es lo que está diciendo, que el Espíritu te va a guiar. Mira, yo pensaba antes, hermano, y yo invitaba a la gente a trabajar a la iglesia y les ofrecía, ayúdame con esto, y ¿por qué no das clases? ¿Por qué no agarras eso?
Y si la gente decía que no, yo en mi concepto pensaba, ellos no son salvos, ellos no tienen al Espíritu Santo porque no quieren servir. Esa era mi idea, hermano, hasta que yo entendí que yo estaba equivocado. Porque no todos son llamados a lo mismo. No todos tienen la capacidad de hacer lo mismo. Cada quien está preparado para hacer algo diferente. Pero yo en mi idea, te estoy hablando de hace 20 años, yo tenía esa idea, hermano, que si la gente no estaba sirviendo en la iglesia, esa gente no estaba comprometida ni era salva. Pero lo que no entendía yo es que cada quien es llamado de acuerdo a lo que Dios quiere darle. Pero tenemos la idea equivocada de adoración. Pensábamos que si tú no tienes un ministerio no estás adorando a tu Dios. Mira, los verdaderos adoradores, hermano, o la persona que verdaderamente adora, al momento que tú estás adorando, la adoración te va a llevar a servir. Y nosotros confundimos el servir con adorar. Yo sé que ¿a dónde quiere llegar, pastor? Y a lo mejor no me estás entendiendo. Pero adoración te lleva a servir. Pero nosotros pensamos que servir es adorar. Y no es así. Mira, ahí te va. Hay personas, hermano, que pueden estar haciendo todo lo que te dije. Cantar, tocar un instrumento, predicar, dar clases, hacer el aseo, servir en la cocina, hablarle a la gente, invitar. Puede estar haciendo todo eso. Pero si esa persona, hermano, hace todo eso, pero luego, allá en casa, hermano, maltrata a la esposa, maltrata al esposo, se tratan como perros y gatos, viven enojados, viven peleados, sí, vive enojado con los hijos, los vive regañando, los vive golpeando, los vive maltratando. ¿De qué sirvió eso que está haciendo? Si saliendo de aquí, hermano, van y se juntan por allá y están de chismosos, están de chismosas juzgando, criticando. ¿De qué sirvió? Hijos, ¿de qué sirvió que aquí vengas a la iglesia y sales de aquí y no obedeces a papá y a mamá allá en casa? Te rebelas, le gritas, le contestas, peleas con ellos. ¿De qué está sirviendo? ¿Cuál es la adoración? ¿De qué sirvió venir y servir de esta manera si allá afuera seguimos haciendo las mismas patrañas, seguimos haciendo las mismas tarugadas, pero el domingo yo vine a adorar? Pero después de que yo salgo de aquí, sigo siendo el mismo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo me presento otra vez porque vengo a adorar a Dios. Eso es hipocresía. Yo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de tratar de hacer las cosas lo mejor que se puede. Pero si deliberadamente yo salgo de aquí, ya prediqué y saliendo de aquí yo trato a mis hijos, los insulto, les falto el respeto, o mis hijos me faltan el respeto a mí y ellos ya fueron a adorar a Dios y me faltan el respeto a mí, entonces no estamos adorando en espíritu y en verdad porque somos hipócritas. Si tú sales de aquí, saliendo de aquí, maltratas a tu esposa, maltratas a tu esposo, y toda la semana no se hablan, y están enojados, entonces estamos mal. Porque tenemos una idea equivocada de adoración. ¿Me estás siguiendo, hermano? Ve por favor al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7 en adelante. Si después de que vienes aquí, hermano, y sales, y luego allá afuera la ira te consume, el carácter te domina, el enojo te domina, entonces
No está sucediendo lo que dice la Escritura. Mira, fíjate lo que dice. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, está hablando Jesús, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Está hablando del Espíritu Santo, versículo 8. Y cuando Él venga, ¿qué dice, hermano? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado al mundo. Yo no te convenzo a ti, ni tú convences a nadie. Nosotros a veces queremos forzar a las personas para que se rindan a Cristo. No. Nuestro trabajo es compartirles, decirles lo que Dios quiere que le digamos. Ya el Espíritu Santo les va a convencer, ya el Espíritu Santo tratará con ellos, ya el Espíritu Santo les hará sentirse miserables por dentro, esa miseria que te sientes, que dices tú ya no puedo más y caes de rodillas y pides perdón, como tú o alguna vez lo sentiste, como yo una vez lo sentí, pero es el Espíritu Santo el que convence. Yo no convenzo. Hay personas que me dicen, pastor, le voy a traer a un amigo para que me lo convenza, para que vaya a la iglesia. Yo no convenzo a nadie. Si no me convenzo yo a veces, voy a andar convenciendo a otro. Es el Espíritu Santo. Versículo siguiente. De pecado por cuanto no creen en mí. No creer en Jesús es pecado. No creerle es pecado, dice aquí. Versículo siguiente. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Siguiente. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El enemigo de nuestras almas, el diablo, ya ha sido juzgado, dice la palabra de Dios, hermano. Ya no tiene poder sobre nosotros. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dice el Señor, mira, no les puedo decir todo cómo está la cosa, pero porque no las van a poder sobrellevar. Pero mira, versículo 13, léelo conmigo, hermano. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrá de venir. ¿Quién es el que te va a guiar? El Espíritu. ¿Quién es el que te va a enseñar? El Espíritu. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu a una verdadera adoración, vamos a adorar como está diciendo la Escritura, hermano. ¿Y cómo es adorar? ¿Qué es la verdadera adoración? Escúchalo bien, apúntalo si estás anotando. La verdadera adoración, hermano, es un culto diario tú con Dios. Tú mañana le ofreces un culto entre tú y Dios. Te levantas y dices, Señor, me pongo en tus manos, quiero alabarte, quiero glorificarte el día de hoy, quiero ser de bendición para las personas que me rodean, quiero que me ayudes, quiero ser mejor. Y empieza tu culto tú con Él, no el domingo. No te vas a esperar al domingo para venir a decir que vengo a adorar a Dios. No, tu adoración es todos los días. Esa es la verdadera adoración. No es servir, es tu relación con Dios. Ok, Señor, si hoy se me salieron 2, 3 palabras que no debí de haber dicho, Señor, voy a esforzarme por no decirlas mañana. Señor, perdóname por esto. Señor, perdóname por este pensamiento. Señor, perdóname por esta actitud. Y empieza tu culto con Dios de una manera solitaria, tú y Él. Cuando llegamos aquí, llega la iglesia, que somos cada uno de nosotros, y nos reunimos en la iglesia a adorar a Dios, pero esto no es la adoración sigue toda la semana. Pero si sales de aquí y mañana no haces el culto tú con Dios, joven, si sales tú de aquí y empiezas a pelear con papá, empiezas a pelear con mamá y no quieres obedecer y te rebelas y dices, y no, yo ya estoy adulto, yo ya cumplí 18, ya tengo 20, ya soy mayor de edad, yo puedo hacer lo que yo quiera. Estás equivocado. Tú le debes respeto a tus padres. Estés en casa, no estés en casa, estés casado, no estés casado,
tú debes de honrar a papá y a mamá. No puedes decir que vienes a adorar a Dios, no puedes decir que adoras a Dios cuando estás desobedeciendo a papá y a mamá. Varón, no puedes decir que estás adorando a Dios cuando estás maltratando a tu esposa. O tú, mujer, no puedes decir que estás adorando a Dios cuando estás maltratando a tu esposo. O hermana, hermano, no puedes decir que estás adorando a Dios cuando sales de aquí y estás juzgando a los demás. O estás haciendo un chisme de las demás personas. No es así, hermano. Porque entonces no estamos adorando en espíritu. ¿Y qué es la segunda parte? Verdad. ¿Sabes qué es verdad? Que no eres hipócrita. Que no debemos de adorar en hipocresía. Porque Dios ve. Dios ve. He escuchado gente, hermano, decir, yo me voy de la iglesia porque yo aquí no siento el espíritu. Había un hombre, hermano, que se congregaba aquí y predicaba. Y un día me dijo, hermano, si usted no corre al hermano fulano, yo me voy de la iglesia. ¿Tú puedes creer que una persona tiene el Espíritu Santo, hermano, si está pidiendo que corras a alguien? En lugar de decir, hermano, vamos a orar por esta persona, porque yo creo que tiene una doctrina equivocada, o porque creo que no está haciendo las cosas bien, pero decir, córrelo, y si no lo corres, yo me voy. Entonces tienes que analizar, hermano. Porque, vuelvo a lo mismo, hermano, dice, yo no siento, a ver, déjame aclarar esto, yo no siento, a ver, espérame, déjame aclarártelo. Si Dios dice en su palabra que cuando Él se vaya, el Espíritu Santo va a venir, y dice Pablo que todo aquel que se arrepintió es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu ya está en ti. ¿Ok? Entonces si yo voy a un lugar y yo digo, es que aquí no se siente el Espíritu, no se siente la presencia. ¿Pero por qué si yo lo traigo conmigo? No sé si me estoy explicando esto. Pero si yo lo traigo conmigo, ¿por qué no se va a sentir ahí? Entonces si no se siente ahí, entonces es que no está conmigo. O sea, porque desde que yo salgo de la casa, desde que yo me levanto para venir al templo, entonces yo ya tengo esa comunión con el Espíritu. Y si yo llego a un lugar, entonces el Espíritu cuando yo entré ahí, se fue, ya no está, me dejó solo, ya no siento. Eso es sentimiento. No es que el Espíritu no se siente, es que es mi carne la que no está sintiendo. Porque me estoy guiando por lo que yo siento. Escucha bien esto, hermano, es bien importante. Si tú te vas a la Biblia, está Elías retando a los 450 profetas, les está diciendo, hey, grítenle a su Dios, a lo mejor está dormido, grítenle más fuerte, se está hasta burlando de ellos. Hace que llueva, pide a Dios y cae la lluvia, pero después va y se esconde en una cueva. Y se siente el peor de los seres humanos y le pide a Dios que lo mate, que le quite la vida. A ver, allí está. Tiempo atrás, él sintió el poder de Dios, vio descender fuego del cielo, vio descender lluvia del cielo. Pero tiempo después, se le olvidó todo eso. ¿Sabes qué era? Ahora se sentía solo. Y Dios le revela y dice, ¿tú crees que eres el único? Tengo tantos profetas que están haciendo la voluntad del Padre. No, nada más eres tú. ¿Qué fue lo que sucedió? Cayó en depresión. Y cuando caes en depresión, no sientes la presencia de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque el sentimiento que estás pasando te hace sentir que Dios no está allí. Pero la Biblia por eso enseña y dice, el que cree, no el que siente, el que cree. Va a haber momentos en tu vida. ¿Cuántos de aquí hoy pueden decir, hermano, hay momentos que yo no siento a Dios en mi vida? ¿Y por eso dejas de creer? Si fuera por sentimiento, hermano, las iglesias estuvieran vacías. Se llenaran cada vez que sintieras. ¿Has escuchado personas que dicen, cuando me nazca ir a la iglesia voy a ir? Nunca te van a hacer. Nunca te van a hacer.
Tienes que venir. Tienes que creer. Aunque las cosas parezcan contrarias, tienes que creer. ¿Me estás siguiendo, hermano? Ser guiados por el Espíritu te va a guiar, te va a guiar cómo adorar a Dios, hermano. Y lo vas a adorar en un culto tú todos los días, tú con tu Dios. No necesitas al pastor para que haya un culto, es tu relación con Dios. Te levantas, oras, lees, te pones en las manos de Dios, ese es tu culto con Dios. Y cada cosa que hagas en tu trabajo, cada cosa que hagas en tu casa, donde tú te muevas, en todo eso tiene que estar presente Dios en tu cabeza. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que tomar decisiones, lo primero que pase por nuestra cabeza es, ¿qué haría Dios en este lugar? ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús haría esta estafa? ¿Jesús le contestará así a su esposa, a su esposo? ¿Jesús tuviera mensajitos ahí en los celulares ocultos? ¿Estuviera ahí coqueteando con alguien? ¿Qué haría Jesús? ¿Le estaría mandando fotos provocativas? Si tú no pasas eso por tu cabeza, siempre vamos a estar adorando de una forma equivocada. Pero cuando tú pones a Dios como prioridad y Dios es tu necesidad, entonces todo lo que hagas en el resto de tu día, lo pasarás por el filtro de Jesús. ¿Me estás siguiendo, hermano? Ve por favor a Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Deuteronomio 6, 13. Vamos a leerlo todos juntos, hermano. Mirando acá la pantalla, ¿qué dice? A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Mira, en Deuteronomio está diciendo que solamente a Dios vas a servir, solamente a Dios vas a temer. Ve por favor a Mateo capítulo 4 y en el versículo 10. Jesús cita, acá en Mateo, Jesús cita este pasaje. Mateo 4:10, lo leemos todos juntos. ¿Qué dice, hermano? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjate aquí cómo está compuesta la palabra, hermano. Analízala. Porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás. Ok. ¿Cuál es la primera palabra? Adorar. Segunda palabra, hermano. Servir. ¿Te das cuenta que adorar te va a llevar a servir? O sea, tú tienes esa comunión con Él, tú tienes ese culto personal con Él, y esa relación tú con Dios, esa relación estrecha tú con Dios, íntima tú con Dios, te va a llevar a servir. Y no al revés. Porque tristemente, hermano, tristemente podemos estar sirviendo, podemos tener un ministerio y no tener una adoración. Y es primero la adoración. Porque la misma adoración, escucha bien, va a ser guiada por el Espíritu Santo y entonces, hermano, no andarás, maestra, no andarás el viernes en la noche buscando el material que vas a dar el sábado. No, te preparaste desde el lunes, desde el martes, repasando, buscando, viendo. Y no el mismo día. No, te preparas, buscas. ¿Sí? Ese es el punto de la adoración, hermano. El domingo en la mañana andas buscando la Biblia. ¿Dónde la dejé? Y ya te vas a venir al culto y andas buscando la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que en toda la semana no agarraste la Biblia, no sabes dónde está,
porque no la leíste toda la semana. Y eso no es adorar. En espíritu y en verdad. Verdad, sin hipocresía, sin fingimiento, sin doble cara. Ser honesto delante de Dios. Ahora te pregunto, ¿has estado adorando bajo tu conveniencia o has estado adorando como Dios dice que debes de adorar? ¿Qué podrías contestar? Porque si tienes un ministerio, si haces algo para con Dios, estás sirviendo en algo, pero tu vida está hecha a pedazos, entonces no estás adorando. Estás sirviendo, pero no estás adorando. Si no eres de bendición para las personas que te rodean, que te oyen, que te ven, si siempre vives con rencor, fastidiado, molesto, amargado, y no reflejas a Cristo en la vida, no estás adorando. Una persona que adora a Dios, que tiene ese culto diario, hermano, lo va a reflejar. La gente que lo rodea y lo escucha y da palabra de consejo y anima, va a ver que allí está el Espíritu Santo guiando. Pero el Espíritu Santo no te va a guiar, hermano, a odiar a otras personas, o no te va a guiar. Mira, hermano, se está grabando, pero bueno, ya vino a la mente. Fui a dar una conferencia hace 2 semanas, que no estuve aquí con ustedes, y ahí, hermano, hay una persona que no me puede ver. Y fui y me saludó, hermano, así, la cara para allá y la mano así. Y cuando se fue a sentar, la pared estaba ahí, hermano, y todo el culto se la pasó viendo la pared, hermano. Nunca vio para el frente. Enojada, resentida, por algo que yo ni hice, pero ellos están resentidos. Yo pregunto, hermano, ¿qué va a hacer esas personas en el cielo si no pueden ver a sus hermanos? Si tú traes algo contra alguien, hermano, estás enojado con tu hermano, con alguna persona, y esa persona también es creyente, hermano, ¿qué va a pasar cuando lleguen al cielo? ¿O entras o no vas a entrar, o cómo va a estar? La pregunta del millón. ¿Cómo le vas a hacer? Así que ponte a cuentas, hermano. ¿Sí? Hermano, ¿te acuerdas cuando tenías tu culto personal con Dios? ¿Te acuerdas cuando empezaste tu relación con Dios? ¿Cuántos de aquí, hermano, empezaron una relación con Dios y a hoy reconocen delante de Dios, dejé de hacerlo? Dejé de tener esa comunión. Dejé de tener ese espacio yo con Dios. Dejé de hacerlo. Me he descuidado. Y pienso que por venir el domingo yo ya cumplí. Pienso que porque le he hecho ahí el platillo de la ofrenda, yo ya cumplí. Estoy quedando bien con Dios. No. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Salmo 139. Esto, hermano, anótalo, subráyalo, llévatelo, porque yo quiero que hoy oremos de esta manera, hermano. Salmo 119, en el versículo 139, en el versículo 23 y 24. Cuando nos atrevamos a hacer esta oración, que no cualquiera se atreve a hacer, porque es un reto, vamos a cambiar muchas ideas. Mira, déjame darte el contexto de lo que está pasando aquí. Regrésate 2 textos más, hermano, por favor. Está hablando el salmista y le está diciendo a Dios, pon atención aquí, hermano, concéntrate, porque esto es muy importante. Está el salmista hablando con Dios y le dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Versículo siguiente. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. En otra versión dice,
Señor, tus enemigos son mis enemigos, yo los aborrezco, los detesto. Él está enojado, el salmista, hermano, está diciendo que él odia a los enemigos de Dios, a los asesinos, a los sanguinarios, dice más atrás. Pero luego llega el versículo 23. Después de que exalta, le dice todo cómo se siente, el odio y el rencor que trae en su corazón. El salmista le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El salmista le dice al último, hermano, escúchalo bien. Señor, yo los aborrezco, los detesto. Pero ¿sabes qué, Señor? Examina mi corazón y checa si hay algo bueno en él. En otra versión dice, pruébame, Señor, si mis pensamientos están equivocados, ayúdame y guíame por el camino correcto. Hermano, yo quiero invitarte hoy a hacer ese tipo de oración. Que tú le puedas decir a Dios, Señor, examíname mi corazón. ¿Sabes qué, hermano? La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. En el corazón, hermano, el corazón no es transparente. Ahí en el corazón, hermano, hay muchas excusas. Hay envidias, hay rencores, hay pensamientos torcidos, hay malas ideas, hay resentimiento, que tal vez no te atreves a decirle a tu esposo, a tu esposa, no te atreves a decirle a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Hay cosas que solamente tú puedes guardar en ese corazón, con las cuales estás luchando constantemente, porque hay cosas que quisieras decir y no te atreves a decir y luchas con ello. Y hoy, hermano, pudieras decirle al Señor, Señor, examíname mi corazón. Examíname. Y si hay algo que no está bien, dice en la versión que te digo, la versión actualizada, si hay algo que no está bien, dice, cámbialo. Esa debería ser nuestra oración. Pero no, tú y yo oramos, Señor, dame, bendíceme, dame, provee, ayúdame, que me vaya bien. Pero pocas veces nos hincamos y decimos, Señor, examíname. Mira si hay algo bueno en este corazón podrido. Porque pienso mal, tengo malas ideas. Muchas veces en mi corazón hay envidia, hay rencor. Juzgo, critico. ¿Cómo está el corazón hoy, hermano? Si no estamos haciendo, hermano, un culto, nuestra vida diaria, entonces no estamos teniendo adoración. Y si en ese culto, escúchalo, tú no amas a Dios primero, sobre todas las cosas, y luego al prójimo como a ti mismo, y luego leer y orar y compartir el evangelio, no estás adorando. No estás adorando. Y si a eso añádele que has salido de aquí y te vas y juzgas y hablas mal de los hermanos, y hablas mal del pastor, y hablas mal de otra iglesia, y hablas mal y estamos mal. Mal. Y no hay nadie aquí que no hayamos cometido esas faltas. Todos fallamos. Todos la regamos. Por eso dice en otra parte de la Biblia, hermano, no recuerdo ahorita bien el texto, pero dice que el que cuida su lengua de hablar mucho, habla poco, dice, se va a cuidar de muchos males. O sea, en pocas palabras hay que ser más calladitos porque te ves más bonito. Bueno, algunos, no todos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay una verdadera adoración ahí? ¿Has suspendido el culto personal con Dios? ¿Lo has hecho de manera equivocada? ¿O lo estás haciendo correctamente?
Ahora sí te puedo hacer la pregunta. ¿Estás adorando a Dios a tu conveniencia? ¿Bajo tus condiciones? ¿O hay una verdadera adoración? ¿Quién podrá hoy ponerse de pie y decirle a Dios, examíname? Podría decirle a Dios, examíname. Ser honesto con Dios, transparente. Y orar y decirle, Señor, quita de mí. Si hay algo malo, quítalo. ¿Cómo está tu relación con Dios? De ahí depende todo. Porque cuando estás bien con Dios, cuando estás adorando bien, entonces todo lo demás va a poder fluir. Yo no estoy diciendo que no vayas a tener problemas o dificultades, no, pero todo lo demás va a fluir. Va a haber problemas, sí, pero se arreglan. Va a haber situaciones, sí, pero se arreglan. Pero cuando tu relación está quebrada, está rota con Dios, siempre vas a vivir en amargura, en dolor. O lo peor de los casos, puedes ser hipócrita y fingir que todo está bien y decir no pasa nada y seguir viviendo de la misma manera. Ya tú decides. Ponte de pie. El reto de esta mañana, hermano, es ven y ponte a cuentas con Dios. Ven y dile lo que dice el Salmo 139. Examíname, Señor. Examina mi corazón. Y si hay algo que no está bien, Señor, ayúdame a quitarlo. Ayúdame a enderezar lo que voy haciendo chueco, que voy haciendo mal. Ayúdame a cambiar mi actitud. Ayúdame a mejorar en mi relación contigo. ¿Qué áreas hay ahí que ya te marcó el Señor? Aquellos que han abandonado ese culto diario que tenían con Él. Y que solamente vas por la vida sobrellevando las cosas, pensando que el domingo es suficiente para adorarle. Ese es un servicio, no es una adoración. Y mientras tú no arregles eso, mientras tú no te vayas por esa línea de adoración, de acuerdo a lo que guía el Espíritu Santo, tener ese culto diario con Él, créeme que no vas a poder, cuando la prueba venga, la tentación venga, vas a ser presa fácil, porque has descuidado la verdadera adoración. No te engañes pensando que servir, hacer algo, ya estás adorándolo. Padre, muchas veces, Señor, nos hemos equivocado en la adoración hacia ti, Señor, pensando que un domingo llenaría una semana de adoración, pensando que una lectura de algunos textos al estar aquí cubriría la necesidad de estar escuchando tu palabra leída. O pensar que pasar aquí al altar o venir aquí al templo y orar y dejar esa necesidad en tus manos, hemos cumplido. Nos hemos equivocado tantas veces, Señor, y hemos descuidado la relación personal contigo todos los días.
Porque tu palabra enseña que tú buscas esos adoradores en espíritu y en verdad. Ser guiados por el Espíritu a orar con orden, a servirte, pero primero a adorarte. Señor, ayúdanos a entender este contexto de toda la historia. Y darnos cuenta, Señor, que muchas veces te hemos adorado a nuestras propias conveniencias, buscando el favor tuyo, buscando manipular la bendición, haciendo peticiones bajo condiciones, cuando tú lo que buscas es una verdad, una adoración verdadera, genuina, real, sincera, con fallas, con limitaciones, pero que seamos honestos, sinceros, que podamos declararte, Señor, lo falto que estamos delante de ti, lo que nos hace falta cambiar, pero que seamos honestos. Eso es lo que tú buscas, Señor, y no la hipocresía de aparentar cosas que no lo son. Que podamos ser sinceros al decir en qué estamos fallando, en qué estamos haciendo mal, en qué necesitamos ayuda. No hay nadie aquí, Señor, que no necesitemos mejorar nuestro matrimonio, mejorar nuestras relaciones personales con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Hay muchas áreas de la vida, Señor, que necesitamos arreglar. Pero si no arreglamos primero la adoración contigo directamente, no podremos estar bien en todas las demás áreas. Porque tú eres el que produce el amor en las personas. Tú eres el que produce ese cambio. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Y Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Orando por cada persona aquí. Cámbiales, transfórmales, Señor. Escucha sus oraciones y contesta de acuerdo a tu soberanía en cada uno de ellos. Y aquellos que allí en su lugar están luchando, Padre, no les dejes en paz. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en sus vidas. En el nombre de Jesús, dejo todo esto en tus manos.